Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, auto y trabajo. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Abril Marcela Balam Canul, especialista en hematología pediátrica, con quien hoy platicaremos de un tema muy doloroso pero muy frecuente como lo es la leucemia. Bienvenida, estimada doctora Abril. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les comparto como cada semana un breve resumen de nuestra invitada. Su currículum es muy amplio, sin embargo vamos a concentrarnos en lo más importante. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hizo la especialidad de pediatría en el Hospital General de la Secretaría de Salud de Mérida, avalada por la Universidad Autónoma de Yucatán. Subespecialidad en hematología pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, avalada por la UNAM. Alta especialidad en trasplantes de células hematopoyéticas en pediatría, avalada por la UNAM. Ella es médico adscrito en el Hospital General II del IMSS en Querétaro. Es conferencista en congresos y cursos a nivel estatal y nacional. Doctora, el Día Internacional del Cáncer Infantil sabemos que es el 15 de febrero. Se conmemora la lucha, se difunde información a fin de despertar la conciencia sobre esta terrible enfermedad y se promueven acciones para disminuir la mortalidad. La leucemia representa el 50% de los casos de cáncer infantil en México y es por eso que hoy consideramos muy importante hablar de esta enfermedad para atenderla oportunamente y proteger al tesoro más preciado de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños, porque ellos merecen vivir una larga vida plena y feliz. Doctora, vamos a empezar para conocer de esta enfermedad. ¿Qué es la leucemia y cuáles son los tipos más comunes en niños? Bueno, la leucemia es una enfermedad hematológica maligna, es decir, es un cáncer hematológico y se caracteriza por la proliferación clonal rápida de células hematopoyéticas inmaduras que comúnmente llamamos blastos, y esto sucede en la médula ósea y se va a caracterizar por un fallo en la diferenciación de estas células, lo que impide la producción de células sanguíneas normales, o sea, va a ir sustituyendo a las células buenas por blastos o por células de la enfermedad. Los tipos más frecuentes de leucemia, bueno, sí me gustaría mencionar los tres más frecuentes. La leucemia aguda puede ser linfoblástica, mieloblástica o de linaje mixto. Es la más frecuente de estas tres es la linfoblástica, hasta en un 81% de los casos. También existe la leucemia crónica, pero el porcentaje de afectación en pediatría es muy escaso y predomina la leucemia linfoblástica aguda. Y de estas, doctora, ¿cuál es la más agresiva? En leucemia procuramos no hablar de agresividad. Cada una de ellas va a tener sus propias características biológicas y de acuerdo a las que se encuentren en cada paciente le van a conferir un riesgo y una probabilidad individual, un porcentaje de curación. En general, las de linaje mixto son mucho más difíciles de curar, pero el porcentaje de presentación es afortunadamente mínimo. Perfecto, doctora. En México y en Querétaro, ¿qué estadísticas se tienen de esta enfermedad? ¿Qué mortalidad e incidencia? ¿Y qué lugar ocupa con este diagnóstico? Bueno, es importante mencionar que en México no se cuenta
con mucha estadística a pesar de la importancia de esta enfermedad. Y bueno, en general, de los países desarrollados, que es quienes proporcionan mayor información, pues nos traspolamos un poco. Y en esos países, el cáncer infantil en general, pues se presenta como segunda causa de muerte, solamente detrás de accidentes. Y bueno, hace 30 años esta enfermedad se consideraba completamente mortal, ¿no? Y ha ido avanzando su sobrevida a lo largo del tiempo. Y en la actualidad, como usted mencionaba al principio, la leucemia, que es el cáncer más frecuente y muy estudiado, afortunadamente, pues bueno, puede llegar a tener una sobrevida hasta del 70% en esos países. Y ahora, en México, en los últimos años, afortunadamente, se han implementado varias iniciativas para registrar los casos de cáncer, concentrándose el registro sobre todo en la incidencia, o sea, con qué frecuencia sucede y la epidemiología de la enfermedad. Uno de los registros más antiguos del cáncer infantil y de los principales, más importantes, lo tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, que comenzó pues por ahí del año de 1996. Sin embargo, no siempre es posible realizar actualizaciones. Una última, aproximadamente de un estudio de 2017, pues nos va a hablar solo de ciertas regiones o de algunos estados, principalmente 5, donde se hizo ese registro y de los cuales yo tomo parte de la información que les comento. Estos estados incluyen Estado de México, Morelos, Chiapas, Guerrero y por supuesto la Ciudad de México, que es donde hay mayor concentración. No está incluido el estado de Querétaro en ese estudio como tal, pero la información que nos arroja, y es similar a la del estado, es que de todos los cánceres infantiles, las leucemias están representadas en un 46%. Y en México, la población latinoamericana pues tiene mayor incidencia de presentación de leucemia linfoblástica, y de acuerdo a la edad en la que mayor se presenta, que es de 10 a 14 años, pues estos pacientes se clasifican, de acuerdo a las clasificaciones, como enfermedades de alto riesgo. Aquí cambia un poquito nuestra epidemiología mexicana con respecto a los países desarrollados, donde la leucemia sí es el primero, pero la edad de presentación puede cambiar un poco. A lo mejor en los de 3 a 5 años, nosotros tenemos muchos más de 10 a 14 años. Entonces, los pacientes que son menores de 1 año y mayores de 10, los clasificamos como de que tienen mayor riesgo de que esta enfermedad pues presente una recaída o no sea tan fácil de curar o que no pueda curarse, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Cuáles son las causas de leucemia infantil? Bueno, esta es una enfermedad multifactorial. Tiene factores de riesgo, situaciones que nos pueden incrementar la posibilidad de presentarlo. Si bien el cáncer infantil no es una enfermedad al estilo, voy a poner un ejemplo muy burdo, de los adultos, nosotros decimos, no, bueno, los que fuman tienen mayor riesgo de probabilidad de cáncer de pulmón, de cáncer de otras zonas cercanas, etc. Esto no existe como tal una causa directamente atribuible relacionada a esto, pero se dice que la exposición a radiación ionizante, pues en más riesgo puede ser una probabilidad. También existen ciertas situaciones específicas como factores genéticos y hereditarios
pero de enfermedades muy precisas, no para toda la población en general. Por ejemplo, el síndrome de Down incrementa el riesgo de presentar una leucemia, síndrome de Klinefelter, anemia de Fanconi, o a lo mejor otras enfermedades del sistema inmunológico. Pero afortunadamente estas enfermedades son tan escasas que el grueso de los pacientes que tienen leucemia no son los que tienen estos síndromes o enfermedades hereditarias. Y como también dijimos, exposición ambiental, sobre todo radiación o realizarse tomografías, pero muchísimas, no porque me hice una radiografía. Claro, o tomografía, ya voy a tener, mi niño va a tener eso, claro. Exactamente. Y también algunos otros que pudieran ser exposición a químicos, pesticidas, Eso sí puede ser más frecuente, ¿verdad? Exactamente, doctora? Eso sí, pero en general no es solo uno. Y, por ejemplo, muchos papás preguntan, y tengo otro hijo, también se tiene que estudiar qué probabilidades tiene. Y lo que pues yo les comento a los pacientes, que la probabilidad solo está aumentada cuando se trata de un hermano gemelo, pero que sea homocigoto, es decir, que vengan de placenta, o sea, todo, pero hasta los 5 años. Pasando los 5 años, los niños tienen la misma probabilidad que cualquier otro de padecer el cáncer infantil. Yo sí tengo pacientes que tienen hermanos gemelos y están completamente sanos hasta el momento. Una niña que ya está en vigilancia desde hace 3 años y su hermana nunca presentó ninguna alteración, y uno que actualmente su hermano gemelo tienen 16 años, él está en tratamiento porque recientemente se diagnosticó y hasta el momento pues el hermano está sano, no se ha detectado ninguna situación de estas. Perfecto, doctora. ¿Cuáles son los síntomas de alerta temprana sobre leucemia que nadie debería ignorar, doctora? Que pongamos así toda la atención en nuestros niños con estos síntomas, doctora. Por favor, si nos puede compartir. Sí, esto es muy importante porque la mayoría de los pacientes, cuando llegan a los consultorios de los hematólogos que los van a diagnosticar, ya fueron a 1, a 2, a 3, a veces hasta 4 médicos antes de llegar con la persona que sospecha y envía con el especialista o con el especialista. Y estos síntomas pues a veces pueden iniciar de forma muy vaga. Ahorita que se los mencione va a darse cuenta. Pues que el paciente esté cansado, que tenga dolor de cabeza o incluso somnolencia, o sea, ¿y eso cómo lo traducimos en los niños? Que se canse más rápido al jugar, ya no quiera correr, o de estar toda la tarde juegue, pues ya dice me voy a tomar una siesta, o sea, como ya no una conducta, pues como cualquier niño. Sí, ¿no? Los niños son de una carga rapidísima. Al contrario, los padres quisieran que se durmieran temprano. La pila no se les acaba, doctora. Entonces hay que sospechar cuando nuestro niño deja de estar tan activo y empieza a tener cansancio, a querer estar acostadito, a no querer jugar. Siempre y cuando esté asociados a estos otros síntomas que le voy a comentar. Que lo vean pálido, más blanquito o incluso amarillentos de tan pálidos que están, que tengan moretones, pero que sean moretones grandes o que le salieron muy fácilmente o no correlacionen con un golpe fuerte y un moretón muy grande, ¿no? Y en lugares poco frecuentes, porque es habitual que los niños que andan jugando todo el día tengan moretones pues en las extremidades claro. inferiores o superiores al golpearse con algún mueble o algo, pero ya moretones mayores de 4 o 5 centímetros en lugares poco comunes, asociados a petequias. ¿Qué son las petequias? Son como puntitos rojos que nos pueden indicar pequeños sangrados,
ya yendo un poquito más profundamente, que tengan pérdida de peso, que presenten sangrados espontáneos de alguna parte del cuerpo, principalmente de la nariz, de las encías al lavarse los dientes, dolores de huesos. A veces acuden los pacientes con el médico general o incluso con el pediatra, y es bien conocido pues el dolor de crecimiento y muy socorrido. Pero es importante no solo estudiar este síntoma como único, sino asociado a todo lo demás. Si está pálido, si está cansado, si le duele la cabeza, si tiene moretones y además le duelen los huesitos, sobre todo de las extremidades inferiores. Ya ve que luego los niños nos piden, ay mamá, hazme un masajito, y andamos que en los masajitos, y entonces ahí perdemos algunos días pensando que puede ser un dolor de crecimiento o algún golpe que no supimos, o cansancio por ejercicio o alguna situación, y otros síntomas que pueden acompañar también ya más grandes cuando notamos incremento de volumen o ganglios aumentados de tamaño, que son unas bolitas que podemos sentir detrás de la oreja, en el cuello, aquí debajo de la garganta o en la parte posterior, incluso en la axila y en otros lugares. O además asociado también a, le dio catarro, tuvo una infección y tuvo fiebre. Ese es un síntoma muy importante. Va al doctor, le dan tratamiento y a los pocos días otra vez ya tiene fiebre o infección en otro lugar, en el oído. O sea, como que parece que va bien, pero en vez de mejorar realmente se van sumando más infecciones. Y pues ya otros más evidentes en el paciente, que tuvieran aumento de tamaño del abdomen por crecimiento del vaso y del hígado. Entonces, que vemos niños con su abdomen prominente, que se puede ser normal en algunos, pero aunado a todos los datos que nos ha dado, doctora, tenemos que poner mucha atención porque nos están dando muchas señales para tomarlas en cuenta oportunamente. Y sobre todo algo que sí me gustaría mencionar, porque pues obviamente me llegan muchísimos de estos niños en la consulta, los pediatras, recientemente que se ha dado mayor difusión en los últimos años sobre la prevención del cáncer infantil, la detección oportuna, es 2, 3 de estos síntomas. Existen gráficas para nosotros los médicos, cuáles síntomas nos dan, digamos, mayor puntuación o pudieran ser más importantes, y sobre todo, ante la duda, no hay duda. Si tú no estás seguro, no entretener al paciente, que eso pueda ser un retraso en su atención. Es decir, ay, te voy a pedir este estudio o y ya como salga, veo si te mando. O sea, si yo de verdad tengo la duda real, mejor directamente envío al paciente, y si no es nada, qué bueno. O sea, ya lo vio el médico que tiene mayor experiencia, casi a mí me pasa que lo veo, pasa la puerta y digo, sí es. Claro. No es, ¿no? Desde el aspecto general, uno como médico a través de la práctica se da cuenta de algunos datos que corrobora con el interrogatorio y con la exploración, por supuesto. Doctor, esto que nos dice es muy importante y quisiera que nuestros radioescuchas supieran que tener un diagnóstico rápido mejora el pronóstico, la calidad de vida de nuestros niños. Usted coméntenos por qué es importante este diagnóstico rápido y cómo ha mejorado la tecnología para detectar a tiempo la leucemia. Bueno, en el cáncer infantil en general es importante hacerlo, y en todos, ¿no?, lo más rápido posible. En la leucemia, la presentación de la enfermedad tiene la característica de que es algo rápido. Entonces, es algo que empezamos a notar cualquiera de los síntomas en 4 semanas, a veces un poquito más, 6 semanas, pero por lo general de 4 semanas para acá, cuando se van haciendo más floridos. Sin embargo, no porque lo detecté hace 4 semanas o hace una semana,
a diferencia de los adultos o sus estadificaciones, van a tener tantísima injerencia en la respuesta al tratamiento o su pronóstico. Más bien, por la gravedad de los síntomas que puede tener una leucemia, como plaquetas bajas y un sangrado que puede ser mortal, o una anemia severa, ¿no? O una cuenta de glóbulos blancos altísima con alteraciones nefrológicas, más bien las características al momento del diagnóstico que nos incluyen, y a eso vamos en este camino, de los estudios citogenéticos y moleculares, van a tener una gran importancia en el, digamos, describir la característica biológica de la enfermedad y de acuerdo a esas características, como dijimos al principio, individualizar el riesgo de la enfermedad y su probabilidad de curación. El pronóstico que va a tener este niño, doctora. Doctora, ¿qué papel juega la genética en el diagnóstico oportuno de la leucemia? Bueno, tiene varios. Como mencionamos, algunos síndromes hereditarios y genéticos tienen mayor probabilidad de presentar en general cáncer infantil o leucemia. Y en segundo lugar, la genética pues no tiene algo como un factor hereditario, es decir, si mi hermano tuvo la leucemia, y eso es mucha creencia de algunos familiares, pues por el temor de que se pueda heredar o un primo lo tuvo. Lo que nos decía, ¿verdad? La probabilidad es diferente en estos gemelos. Pero los estudios genéticos, así como que ahora con tantos paneles que ¿hay algún estudio de genética que sea así como más específico y enfocado? Sí, para hacer el diagnóstico de la leucemia se hace a través de un aspirado de médula ósea. Y a través de eso tomamos muestras que incluyen el inmunofenotipo para determinar qué clase de leucemia es, un cariotipo y estudios de biología molecular. Y todos estos resultados nos van a arrojar si existen alteraciones que sean de buen pronóstico o de mal pronóstico, o alteraciones que requieran tratamiento blanco, o si son alteraciones que le puedan conferir un mal pronóstico. Entonces, para tener un diagnóstico completo es necesario contar con todos los estudios, porque nos va a dar una mejor visión de las características de la enfermedad. Muy bien, doctora. ¿La leucemia es curable? Por supuesto que sí. Afortunadamente, en la actualidad, con los nuevos tratamientos en general y sobre todo los cuidados de soporte y asistenciales a los pacientes, tienen un mayor porcentaje de probabilidad de curación. Algunos países desarrollados hasta en un 80-85%, dependiendo del tipo de leucemia, y en México y puede ser hasta un 75-80%. Eso también va a depender del centro hospitalario en donde el paciente reciba tratamiento, y por eso recientemente se ha tratado de llevar, o que esté al alcance de todos, la misma atención, los mismos estudios, las mismas oportunidades, porque como tiene una probabilidad de curarse altísima, pues entonces que no sea la falta de recursos humanos o materiales lo que haga que esto no se lleve a cabo. Doctora, nos da un porcentaje alto de curación, por supuesto, y de ese porcentaje que no es curable, ¿de qué dependió, doctora? Pues principalmente de las características biológicas de la enfermedad, si hay presencia de alguna translocación, alguna alteración genética o de una refractariedad de la enfermedad, pues sí existen que no, desde el principio no presentan respuesta al tratamiento. ¿Y qué tanto de la detección oportuna, doctora? Pues en la leucemia específicamente no se trata de el tiempo,
si la detecté hace 2 meses o hace 1 mes. Porque yo no tengo manera de saber hace 3 o 4 meses que iba a tener esto. No hay un estudio como de tamizaje o preventivo como las mujeres con el cáncer de mama para saber si hay que hacer los estudios anuales o una cosa. Eso no existe. Pero es importante saber que muchas de las alteraciones a veces todavía no somos capaces de detectarlos, o no en todos los centros hospitalarios se cuenta con estos estudios sofisticados, por así decirlo, claro. Y se complica bastante tener acceso a eso. Bien, muy bien, doctora Abril. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Doctora Abril, regresamos a su entrevista. Estamos hablando de leucemias, amigos, y creo que es un tema que a todos nos debe interesar, porque platicábamos ahorita en el corte que desconocemos por qué Querétaro no está dentro de los estados considerados con leucemia, y Querétaro ha crecido mucho en población. Y me decía la doctora, pues hay varios factores. Sin embargo, esto no quita que podamos atender a nuestros niños oportunamente. Muy bien, doctora Abril Marcela Balam Canol. Qué bonito nombre, doctora. Muchas gracias. Sabemos que han evolucionado los tratamientos que se ofrecen a nuestros niños que padecen leucemia. ¿Nos puede compartir cómo han cambiado? ¿Qué está pasando en nuestro estado, doctora? Porque antes, yo ya soy médico jubilado, leucemia, y se trasladaba a otros lugares. Sin embargo, ¿cómo ha cambiado esto, doctora? Bueno, si hablamos históricamente, la leucemia, pues cuando se descubrió, primero se utilizaba solo monoterapia, un fármaco, y poco a poco fueron añadiéndose varios fármacos hasta los que tenemos en la actualidad. Quimioterapéuticos que en combinación, en su forma de administración y en sus tiempos, van a ir mejorando la sobrevida del paciente. Y también actualmente, a pesar de que la base del tratamiento es la quimioterapia, pues existen otras terapias como la inmunoterapia, y también existen las células CAR-T o incluso el trasplante de médula ósea. Pero estos tratamientos no están ni al alcance de todos los pacientes, pero tampoco todos los pacientes son candidatos, sino que cada uno de estos tratamientos tiene que cumplir ciertos requisitos para que el paciente obtenga el beneficio correspondiente de cada uno de ellos. Es decir, para la inmunoterapia, por ejemplo, con CD19, marcador CD19 positivo, pues el paciente tiene que tener este marcador. O para un trasplante de médula ósea en primera remisión, tendría que tener ciertas características que obtenemos a lo largo del tratamiento, falla en inducción o algunas alteraciones específicas citogenéticas y moleculares, o recaídas en primera remisión, no todos, pero en segunda remisión, en tercera remisión, dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente. Y por eso es muy importante saber que esto es individualizado de acuerdo a cada paciente, cada familia y todo su entorno, porque pues no todos, pues a lo mejor no les sería útil. Sí, definitivamente no hay como estar en las manos de expertos que se han preparado durante muchos años para poder atender este tipo de enfermedades, doctora. ¿En qué instituciones se está atendiendo la leucemia aquí en Querétaro, doctora? Pues hoy por hoy, en el año 2026, afortunadamente, y de la par con el crecimiento de la población en Querétaro, también de los centros hospitalarios que cuentan con especialistas y con
tratamientos para la leucemia, evitando que los pacientes, como usted mencionaba, tuvieran que emigrar a otras partes de la República. Actualmente está históricamente en el Hospital del Niño y la Mujer. Ahí tienen hematólogos y oncólogos, especialistas que pueden dar tratamiento. También hace aproximadamente 10 años que se cuenta con la institución del Hospital Infantil Teletón de Oncología, donde hay un equipo de oncólogos y expertos para dar el tratamiento a todo tipo de cáncer infantil, no solo a la leucemia. Conocido como ITO. Como ITO, un referente nacional, una gran institución. Claro. Y también en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo trabajo ahí y estoy desde el 2020, incluso durante la pandemia. Tuvimos la oportunidad de atender y dar seguimiento a los pacientes. Esa atención nunca se suspendió y a partir del 2022, a nivel nacional, en el IMSS se estableció un programa que se llama OncoCrean, que vino realmente a cambiar, a revolucionar los tratamientos. Y ya no los niños van a México, sino los tratamientos están en prácticamente todos los estados de la República. En todos hay hematólogo, hay oncólogo para los principales cánceres infantiles, obviamente la leucemia, y eso ha incrementado la sobrevida muchísimo de los pacientes, porque todo está tan cuidado, no solamente es el médico y el paciente contra el mundo, sino Claro. es un equipo multidisciplinario que incluye enfermeras, otros subespecialistas, terapia intensiva, programas de atención lo más rápido posible para tratar de contener complicaciones propias y frecuentes del tratamiento de la quimioterapia, como la neutropenia febril y las infecciones graves, que son pues un gran porcentaje que aún incluso en un niño con una enfermedad controlada le puede costar la vida una infección que nos atendió tan rápidamente. Qué barbaridad, doctora. Pero es muy esperanzador que aquí en nuestro estado contemos con estas instituciones que son de primera y tenemos los especialistas adecuados, doctora. Doctora Marcela, ¿qué porcentaje de éxito o remisión estamos viendo hoy en día en leucemias pediátricas frente a la de los adultos, doctora? Si tiene este dato con respecto a adultos. En relación a la leucemia infantil, pudiéramos decir de un 75 a un 85% de probabilidad de curación, lo cual es altísimo. Muy bueno. Y en los adultos no tengo el dato exacto, pero alrededor del 40%. Sí es muy diferente el pronóstico del paciente adulto. Existe un grupo de pacientes que nosotros como hematólogos conocemos como AYAS. Son los adultos jóvenes y adolescentes, porque estos tienen un comportamiento distinto, digamos de 14, 15 años, nosotros los vemos hasta los 18, pero incluye adultos jóvenes hasta los 30, 35 años. Entonces, existen también protocolos especiales para estas edades, no son los mismos protocolos de tratamiento utilizados para pacientes pediátricos o menores de 18 años que para pacientes incluso adultos jóvenes, y sí cambia muchísimo la epidemiología y el porcentaje de curación, y incluso nosotros como hematólogos vemos las diferencias en las respuestas al tratamiento y las complicaciones, sobre todo que los pacientes más pequeños presentan versus los adolescentes. Doctora Abril, nos dijo que una de las causas de fallecimiento, incluso de jóvenes o de niños, son estas infecciones no controladas, no detectadas, etcétera. ¿Existen otros factores que sean la causa de fallecimiento? Pues puede ser progresión de la enfermedad, como propiamente falta de respuesta al tratamiento, infecciones graves, sería las dos causas más importantes,
o alguna recaída muy temprana, ¿no? ¿Y esta recaída qué se debe, doctora? ¿A que abandonaron tratamiento? ¿A que se confiaron? ¿Qué es lo que está sucediendo? Afortunadamente, bueno, por lo menos en el centro hospitalario y con los pacientes que yo tengo, ya casi no vemos abandonos de tratamiento, porque procuramos darles el seguimiento muy cercano. Y los mandamos a buscar, pero sobre todo es la confianza de la relación médico-paciente con básica. Los papás para explicarles pues que es una enfermedad que se puede curar, que no significa que la vida acabó, que sí nos va a cambiar muchísimo la vida, claro, pero que juntos pues se puede salir adelante y casi no vemos abandono. Sin embargo, recaídas se pueden presentar y no por falta de tratamientos o de quimioterapia, sino por la naturaleza propia de la enfermedad. Doctora Abril, dentro de su currícula vimos que usted tiene alta especialidad en trasplante de médula ósea. ¿Nos puede decir en qué casos es necesaria el trasplante de médula ósea y qué porcentaje de éxito esperamos? Bueno, el trasplante de médula no se utiliza como la primera opción. Hay indicaciones específicas del grupo europeo, del grupo americano, que nos indican, sobre todo ya en la actualidad, alteraciones como falla en la inducción o enfermedad mínima residual, que es un estudio con el que nosotros damos seguimiento a la remisión de la enfermedad, que esté positiva en ciertos tiempos, y alteraciones citogenéticas y moleculares específicas. Muy bien, ¿qué tan importante es la donación de médula ósea o sangre para el éxito de estos tratamientos, doctora? Son cosas distintas. La donación de sangre total, de la cual se obtienen otros componentes de la sangre, es súper necesaria, muy importante y sobre todo salva vidas. Claro. Nosotros no tenemos una, digamos, cultura de la donación, desafortunadamente, y a veces puede escasear, pero los pacientes, debido a los tratamientos intensivos y de que el órgano enfermo, digamos, es la sangre, pues vamos a requerir múltiples transfusiones de sangre, de plaquetas o incluso de plasma o crioprecipitados. Entonces, en las primeras etapas del tratamiento se necesita muchísimo, a veces hasta 40 o 50 donadores. Doctor, esto que nos dice es muy importante. Yo creo que deberemos seguir trabajando en esta cultura de donación, doctora, porque hay mucha resistencia y hay muchos mitos además para que la gente tenga esta apertura y done, para que nos amemos como humanidad y tengamos esta respuesta cuando nos piden que vayamos y demos, y luego reclamamos, es que a mi paciente no lo transfundieron y ya para otra intervención quieren que ya no les den, cuando esta sangre nunca es suficiente ante este tipo de diagnósticos tan terribles, doctora, que nadie quisiéramos tener en lo personal ni en lo familiar. Entonces, pues hay que hacer esta campaña nuevamente, doctora, y usted como hematóloga la voy a invitar para que otro día hablemos sobre qué podemos donar, qué condiciones, qué tan importante es, que ahorita es parte de lo que nos está compartiendo. Doctora Abril, ¿cómo es la calidad de vida de un paciente durante y después del tratamiento? ¿Y cómo se puede ayudar a un niño a llevar una vida normal después del tratamiento? Usted dijo, ya nada es igual, sí es cierto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues va a ser muy importante platicar con los papás, porque a veces piensan que son tratamientos cortos, sino ser muy específicos. Los tratamientos de la leucemia van prácticamente 2 años y medio a 3 años, pero no todo es hospitalización y no todo el tiempo es estar encerrados como el niño de la burbuja. Es paulatino, la primera parte, los primeros 3 meses aproximadamente, pues sí requieren varias hospitalizaciones para la administración de los medicamentos, pero también pueden haber complicaciones que requieran estar hospitalizados. Entonces,
los cuidados básicos, pues sobre todo la higiene de manos, no solamente del personal, sino de los familiares. En todo el entorno hospitalario es muy importante para evitar infecciones, que son nuestro gran problema. En segundo lugar, el uso de cubrebocas y personal capacitado para el manejo de dispositivos invasivos como catéteres, o ya sea centrales, periféricos, manejo de los medicamentos, incluso de las transfusiones, etcétera. También hospitalariamente la alimentación, porque pues a veces los pacientes llegan bien nutridos, pero la mayoría no. Entonces no pueden comer cualquier cosa, el sistema inmunológico está comprometido y con el tratamiento de quimioterapia las defensas están muy bajas y nos pueden dar infecciones si los alimentos no están completamente limpios, desinfectados, incluso si usted ve el carrito que transporta los alimentos y no tiene una tapa, están cubiertos, envueltos y ya pasaron por todo el pasillo. Qué barbaridad, claro. Entonces todos estos son protocolos intrahospitalarios, definitivamente, que el personal lo debe hacer y lo tiene en la mayoría de los casos. Sin embargo, doctora, ¿qué mensaje le puede dar a nuestros pacientes y a sus familiares que acaban de recibir este diagnóstico? ¿Cómo ayudarle a que nuestro niño tenga esa vida normal cuando no está hospitalizado, puede acudir a la escuela, puede jugar? ¿Cómo ayudarle a que el niño pueda llevar una vida casi normal como la de sus familiares, sus hermanitos o compañeritos? Todo va siendo paulatino. Conforme va disminuyendo la intensidad, como de la inducción o de la intensificación, va mejorando la cifra de glóbulos blancos y de neutrófilos, lo cual hace un poco más competente al sistema inmunológico. De defenderse, ¿verdad?, de cualquier infección. Y pues evitar a lugares con muchas personas. Aglomeraciones, sí. Como ir al cine, por ejemplo, conciertos y ese tipo de cosas, no. Pero evitar al principio las visitas. La mayoría, pues todos quieren ir a visitarlo al hospital, todos quieren ir a visitarlo a su casa cuando llegó o hacerle incluso una fiesta de bienvenida. Pero eso es lo que debemos evitar, o usar cubrebocas, mínimo tricapa o KN95, o limitar a ciertas personas y siempre verificar que no esté enfermo, que no tenga alguna sintomatología respiratoria. Y para acudir a la escuela, conforme van pasando las semanas, se van reincorporando y de acuerdo también a cómo se siente el paciente, porque no va a ir de lleno a clase de educación física, claro. Primero solo a sentarse, o incluso se sienten fatigados o tienen algún tipo de dolor, siempre con cubrebocas, ellos llevar sus propios alimentos, comer a lo mejor un poco por separado, y conforme va pasando el tiempo, pronto, no muy avanzado, pueden irse incorporando a, no sé, o realizar en casa con pequeño número de personas, celebrar el cumpleaños o algunas cosas así. Pero sí hay que tener mucho cuidado, y quiero darle un ejemplo. Recientemente uno de mis pacientes, con una gran fe y agradecido de que se encuentra bien en su enfermedad, el 12 de diciembre quiso ir a la basílica. No, ni siquiera a la basílica, pero aquí a una celebración propia del 12, y entonces pues él no lo sabe quién tiene, y se contagió de varicela. Oh, Dios. Entonces, pues, uno entiende que quisiéramos hacer cosas, y yo siempre les digo, ya todo tendrá su momento y poco a poco nos vamos reincorporando, y siempre les pido preguntar a su médico tratante, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Puedo comer esto o no puedo comer esto? Porque nosotros vamos a ver cómo están sus últimos laboratorios, cómo se encuentra ellos en general, y vamos conociendo a la familia y sabemos pues cuáles son sus entornos, sus redes de apoyo y sus situaciones que económicas, les permiten, claro, frecuentar o tener cuidados. Entonces,
pues es un trabajo en equipo constante, no hay que bajar las manos. Sí, usted lo dijo muy bien hace rato. La relación médico-paciente tiene que ser de confianza, pero la palabra confianza viene de fe, y fe es creer aún sin ver. Y se dan estas relaciones que cada día vemos menos, desafortunadamente, doctora. El médico hemos perdido en muchas ocasiones el respeto y la confianza de los pacientes porque estamos muy apurados. Pero en este caso, doctora, yo siento que como en todos, pero en este caso del que estamos hablando actualmente, se vuelven ustedes los médicos de cabecera y de esta relación compasiva, empática. Ustedes, los pacientes, les van a creer y les van a estar consultando. Doctora, ¿qué puedo hacer? ¿Ya puedo llevar? Y eso que quede muy claro para los padres de familia que tienen este diagnóstico, y seguramente no nada más tienen el trato con el hematólogo pediatra, como en su caso, con trabajo social, con otro tipo de personal, el de enfermería, etcétera, que les hagan más llevadero este diagnóstico, doctora. Pues fíjese que es difícil. Al principio uno como médico institucional pudiera pensar que esto no se da, pero realmente también depende mucho de la formación de uno, ya sea como persona o como médico, o los ejemplos que tuvo de sus maestros y de el momento en que vive. Yo afortunadamente no tengo una cantidad enorme de pacientes ahora en este hospital como solía tener en otro centro hospitalario de concentración, y eso me ha dado la oportunidad de tener una relación más estrecha. Incluso mis pacientes tienen mi teléfono personal, a veces pues entra uno en una disyuntiva por no querer, no, pues bueno, como médicos también tenemos una vida personal, pero hay situaciones que a lo largo del tiempo vamos explicando con los pacientes que sí, que no, y ellos van aprendiendo. Al principio pues están súper temerosos, incluso yo con mis pacientes particulares, unos con los que tengo muchísima confianza, pues me escriben y a veces yo les digo de broma, no, ahora los voy a regañar, ¿no? Y ya les digo tal cosa, ¿no? O esto, no le contesté porque era obvio, ¿no? O no, le contesté inmediatamente porque así era lo requería. Urgente, era gravísimo, o me hablan en sábados, en domingos, en las noches. O sea, cambia un poquito esa situación, aunque yo procuro personalmente irlos empoderando, doctora, para que ellos asuman y vayan aprendiendo, porque también el tener como que la respuesta y ahí estoy, no permitimos que ellos vayan adquiriendo confianza en sí mismos, vayan teniendo este conocimiento, vayan asumiendo la corresponsabilidad de su bienestar, doctora. Y yo siempre les digo, al final van a ver que ustedes van a ser más expertos que yo. Claro. Hoy no lo ven porque están con toda la noticia del cambio, pues hay unas nubes en la cabeza, claro. Pero conforme vayamos despejando esas, ustedes pues son los papás del niño o de la niña, lo conocen mejor y entonces van a detectar cosas más rápido y ustedes van a decir, ay no, otra le pasó esto, pero no vine porque ya sabía que era esto, o esto sí, lo traje rápido, ¿no? O inmediatamente le hablé. Y si tengo pacientes ya en vigilancia o cosas, el miércoles vi una paciente y ya tiene 3 años de vigilancia y entonces le digo, ¿ya lo ve? O sea, ya pasamos 5 años de que nos conocemos, 3 años de vigilancia. ¿Se acuerda de aquellas épocas cuando era el COVID y no sabíamos ni nada? ¿No? Y ahora usted es la experta, ya ni me pregunta nada, ya ni siquiera me manda un mensaje de a ver cómo estamos, ¿no? De tan bien que todo resultó al final. Pero como dices, es la relación de la confianza. No siempre es posible, cada uno de nosotros, como el paciente, sus papás y los médicos tienen su propia mochila de situaciones, pero pues sí es posible. Hay muchísima oportunidad
y la gran mayoría sale adelante. De verdad, son historias de éxito felices, son bromas, son fotos, son cumpleaños, o incluso si la historia al final no fue de éxito para los papás. A mí la semana pasada me habló una mamá de una paciente y me dijo: oiga, doctora, ya son 13 meses que mi hija falleció. Y yo platicaba con esa señora todos los días de todo y nos reíamos y también fue difícil para mí. Claro. Y me habla y pues bien contenta y qué hace, a qué se dedica, qué ha pasado en su vida, haciendo chistes, riéndose. Y me dice: ay, doctora, gracias por contestarme el teléfono, qué bueno que ya pudimos platicar, no nos vemos, pero, o sea, 20 minutos y recordando pues a mi paciente, su hija, y muchas cosas fáciles, difíciles, cumpleaños, navidades en el hospital que vivimos, pero al final pues unos padres agradecidos, independientemente de que de su gran pérdida no resultó lo que esperaba. Sí, y que no dependió ni de ellos ni del profesional de la salud como en su caso, doctora. Así es. Y bueno, finalmente nos puede compartir algún teléfono donde puedan consultarla a nuestros radioescuchas y dónde está su consultorio, doctora. Sí, claro que sí. Actualmente yo ejerzo la medicina privada en el Hospital Ángeles de Centro Sur y les puedo dar un teléfono celular, ya sea mensaje o llamada, es el 9992 4207 42. Muy bien, doctora. Pues bien, queridos amigos, por hoy es todo. Agradezco a la doctora Abril Balam Canul la generosidad de su tiempo compartido, de sus conocimientos que sin duda nos son muy valiosos. Gracias a RTQ por este espacio que valora su salud y a ustedes por su apreciada atención a estas entrevistas. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, nos escuchamos en una semana con otra interesante entrevista. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.